La multitud de Model acudió en masa por la ciudad, en cuadras como buitres, aunque si hubieran sido acusados de anticipar con placer sádico el espectáculo de una joven siendo quemada hasta la muerte, ellos lo habrían negado con vehemencia. A pesar de una vaga emoción reprimida, ellos habrían insistido en que el deber requería que estuvieran presentes en una sentencia de justicia. Un viento helado de octubre susurró las hojas de otoño a lo largo de la calle principal llena de baches, y provocó que los espectadores ociosos se encogieran de hombros más profundamente en sus lanas hechas en casa. El centro de atracción, una hermosa chica en su adolescencia, vestida solo con una cruda camisa blanca, se estremeció también, mientras se esforzaba contra los lazos que la sujetaban firmemente a la estaca. Squire Pilkington, el autodidacta buscador de brujas, estaba sentado a horcajadas sobre su gorda yegua castaña, una expresión de arrogante justicia propia estampada en sus rasgos. Él había sido responsable de llevar a esta criatura pecadora ante la justicia. Consciente de la imponente figura que hizo, y del asombro en el que la gente del pueblo lo sostuvo, gritó, «Sí, y bien podrías temblar, Meg Clayton, aunque creo que no lo harás por mucho tiempo cuando las llamas voraces limpien el pecado de tu alma». Su comentario, dirigido también en beneficio de los espectadores, trajo asentimientos vociferantes y medio histéricos de la multitud. «Sigamos con la quema». Vino una voz desde las afueras de la multitud, y el grito frenético se hizo eco de cientos de gargantas, «Sí, quémala, quémala bruja». Aunque las ejecuciones públicas de brujas se habían producido en ciudades más grandes a bastante distancia, esta fue la primera para el pequeño pueblo de Bloomsbury, e hizo que la gente del pueblo se sintiera importante. El hecho de que la acusada era una hermosa jovenzuela había atraído a residentes de pueblos adyacentes por millas alrededor para aumentar la ya enorme multitud. Justas amas de casa fulminaron con la mirada indignada con la supuesta bruja, y comentaron sobre la atrevida indecencia de la criatura al aparecer en tan escaso atuendo. No se les ocurrió que la pobre niña no se presentó así voluntariamente, que no se habían proporcionado otras prendas. Los niños con los ojos muy abiertos miraban maravillados, o agarrados a las voluminosas faldas de sus madres y asomaron tímidamente. Los hombres evidenciaron una lúgubre satisfacción que se iba a hacer justicia, aunque unos pocos sentían secretamente lástima por la chica indefensa, pero salvaba entonces las conciencias persuadiéndose a sí mismos de creer que era la bruja encantadora de la chica, como la hermosura que despertaba en ellos esta indigna emoción. Jóvenes con ojos saltones, más lejos entre la multitud, estiraron el cuello y se empujaron unos a otros para vislumbrar a esta malvada belleza que había sido probada y condenada a muerte por practicar la brujería. El propio Squire Pilkington desmontó de su caballo y caminó con valentía a través de la plaza para encender el fuego. Un silencio sin besugo cayó sobre la multitud. El viento susurrante era el único sonido. Meg se preparó contra la hoguera, fríamente tranquila, sosteniendo su cabeza en alto. La mano de Squire Pilkington, que vaciló ante la vela encendida, llegó al montón de escombros, ramitas y madera que formaban la pira funeraria de Meg Clayton. ¿Te arrepientes, Meg Clayton?, preguntó con voz lo suficientemente fuerte para que los aldeanos escuchen. Si se arrepiente ahora, puede que se te muestre misericordia en el otro mundo. Meg sacudió la cabeza y su pelo de cuervo fluía en el viento. Miró a la multitud lenta y deliberadamente. No, no me arrepiento. Ella respondió. Luego, se volvió hacia Squire, sus ojos esmeralda ardiendo. ¿Y tú? Squire Pilkington, que me llevas a mi final intempestivo, el mero fuego no me detendrá. Para el Sabbat, sábado de las brujas, dentro de 9 días cabalgaré sobre las alas del viento. Cuando escuches mi risa por encima del chillido del vendaval, entonces tendrás motivos para estremecerte. Podéis quemar mi cuerpo corporal, pero mi espíritu sobrevivirá a través de las edades, y entrará en cosas animadas e inanimadas por igual para vengarse de ti y de los tuyos. ¿Crees que la mera quema de una bruja evitará el mal? El diablo siempre ejercerá su influencia sobre el desprevenido mundo en diversas formas, inteligentes invenciones y las llamadas mejoras para la humanidad. Cuán sutilmente los usaré para mi ventaja, finalmente exterminando a todos ustedes, hasta el último miembro de su clan. Lo maldigo a usted y sus generaciones futuras. Octubre será un mal augurio para ti y los tuyos. Te maldigo en el nombre del príncipe de las tinieblas.
Dicho esto, escupió a los pies del nervioso e indignado Squire. Sin más, Pilkington encendió el fuego. El resplandor se esparcía rápidamente. Una nube de humo envolvió a la hermosa niña, pero luego se disipó para revelar a la bruja esbelta retorciéndose bajo la tortura abrasadora. Un olor a carne quemada asaltó las fosas nasales de los presentes. Los espectadores estaban en silencio, mirando con morbosa fascinación, y el crepitar de las llamas, audible a través toda la plaza, combinada con el viento aullante y los lloriqueos intermitentes de niños asustados en una especie de canto fúnebre elemental para Meg Clayton. La bruja no dijo una palabra, pero continuó retorciéndose en silenciosas y horribles convulsiones, como sus magníficas trenzas de ébano se encendían en una sábana de fuego, y su carne blanda y blanca se volvió negra. Tomó mucho tiempo quemar a Meg Clayton, pero al final no quedaron más que unos pocos trozos de carne y cenizas carbonizados. La multitud se dispersó. El comportamiento audaz y desvergonzado de la bruja, no lo llamarían valentía, y su muerte airada maldicen el tema de cada lengua. 9 días después, en la víspera de Todos los Santos, Squire Pilkington murió de una patada fatal de su grasosa yegua castaña, un hecho singular, ya que se sabía que su caballo era extremadamente gentil. El teléfono que estaba a escaleras abajo del salón de la residencia de la señorita Simpkins para señoras refinadas tintineaba apáticamente. Señorita Pilkington. Señorita Pilkington. Teléfono. Gritó una voz estridente, y al poco tiempo esa digna dama, de 40 y tantos y angular, se apresuró a bajar las escaleras hasta la convocatoria. Sí, señora Cranston. Me complacería quedarme con su hijo el próximo jueves por la noche, afirmó la señorita Pilkington. Enviará su limusina para mí como de costumbre, ¿qué dice? Cerca de las 7:30. Si eso estará bien. Gracias por llamar. La señorita Pilkington colgó con cuidado el auricular y subió con dificultad las escaleras hasta su pequeña y austera habitación. Ociosamente, se preguntó si debería haber aceptado esa invitación para permanecer con el hijo de los Cranston mientras los padres estaban fuera por la noche. La señorita Hortense Pilkington era lo que algunas personas llaman una niñera profesional. Es decir, se quedaba con los niños cuando sus padres deseaban salir por la noche. Por supuesto, podría haber hecho algún tipo de trabajo más rentable, pero no lo consideró del todo apropiado para las mujeres. El lugar de la mujer está en el hogar era su máxima, aunque era la última de su línea y nunca se había casado y tenía una familia propia. Pero los magros ingresos del seguro que le dejaron sus padres no eran suficientes, incluso para el modo de vida extremadamente sencillo de la señorita Pilkington, por lo que para aumentar un poco sus ingresos, recurrió a quedarse con los niños por las tardes ocasionales. Por supuesto, aceptó citas solo con las mejores familias. Aparte de las posibilidades remunerativas, la señorita Pilkington se consoló pensando que, en su posición única, tenía la oportunidad de infundir paz y bien en los corazones y las mentes de sus pequeños encargados. A menudo leía a los niños historias con moraleja, si tenían la edad suficiente para entender. Lamentó la tendencia juvenil hacia las tiras cómicas y las revistas de aventuras de dibujos animados. La señorita Pilkington era una ardiente reformadora, como lo habían sido todos sus predecesores, pero desafortunadamente, como muchos reformadores, era de mente estrecha e intolerante. Para ella, reformar era una obsesión. Continuó preguntándose si debería haber aceptado la oferta de los Cranston para el próximo jueves por la noche. No lo habría hecho si su presupuesto no se hubiera agotado de manera tan lamentable. El próximo jueves por la noche era la víspera de Todos los Santos. De hecho, fue por esa misma razón que los Cranston habían deseado sus servicios, ya que asistían a una fiesta de Halloween esa noche. Eran las 8 en punto y Hortense Pilkington estaba sentada a salvo en su casta cama blanca. Siempre se jubilaba a los 8 si no cuidaba niños. Mecánicamente, tomó la vieja Biblia familiar. También era su costumbre leer un capítulo todas las noches antes de que el sueño se apoderara de ella. Hojeó las páginas amarillentas hasta que llegó a un antiguo registro escrito a mano, que había leído muchas veces antes. Era un relato de la bruja ardiendo en Bloomsbury hace muchos años.
Ciertas oraciones y palabras parecían sobresalir como si estuvieran impresas en letras carmesí, de manera tan indeleble quedaron impresas en su mente ciertos fragmentos citados de la maldición de Meg Clayton: mi espíritu entrará en cosas animadas e inanimadas por igual influencia maligna sobre el mundo desprevenido, inventos y mejoras inteligentes, y luego la frase: octubre será un mal augurio para ti y los tuyos. Y, de hecho, parecía que la mayoría de los miembros de la familia Pilkington se habían encontrado con la muerte o con accidentes desafortunados durante ese mes. Bueno, por supuesto que estaba el tío abuelo Jonathan, reflexionó la señorita Hortense. Había sido una excepción y había fallecido a principios de enero. Sin embargo, no olvidó que su muerte se debió a una caída por las escaleras, ocurrida durante el mes de octubre, y lo dejó un paralítico indefenso. Echó un vistazo a los registros de la Biblia familiar de algunas de las otras coincidencias desafortunadas. Estaba su hermana mayor, Agatha, que inadvertidamente se interpuso en el camino de un automóvil que venía en dirección contraria una neblinosa noche de octubre. Luego su vana y tonta tía Matilda, que compró un tipo especial de rímel durante ese mes, y luego se quedó ciega por su uso. Su abuelo, que murió por la explosión de un calentador de agua. Y su prima, que se había quedado dormida y había sido asfixiada accidentalmente por un horno de gas defectuoso. Todos estos accidentes habían ocurrido durante octubre. ¿Fueron estas muertes el resultado directo del mal del que había hablado Meg Clayton, desatado sobre el mundo bajo el disfraz de ingeniosos inventos y supuestas mejoras para la humanidad? Y la señorita Pilkington recordó que su bisabuelo había sido brutalmente asesinado por su mejor amigo, que inesperadamente se había vuelto loco una noche de Halloween. El hombre no había tenido ningún motivo para este hecho, y había estado lo suficientemente cuerdo antes de su crimen, y pareció estarlo después, aunque, por supuesto, fue internado en una institución mental. Y finalmente, el propio padre de la señorita Pilkington, un misionero, había sido asesinado, y se informó, consumido, por un cacique caníbal supuestamente convertido el 17 de octubre, mientras se encontraba en un viaje de paz y buena voluntad entre las tierras salvajes de alguna jungla lejana. Su madre falleció silenciosamente por la conmoción varios días después. Es cierto que no todos los Pilkington habían sufrido muertes violentas durante el mes de octubre. Varios habían contraído enfermedades de un tipo u otro durante ese mes, que luego resultaron fatales, y uno se volvió loco durante octubre y vivió el resto de sus años en un sanatorio. Pero teniendo esto en cuenta, se hizo evidente de inmediato que, maldición o sin maldición, octubre parecía ser un mes extremadamente desafortunado para la familia Pilkington. Era natural que la señorita Hortense Pilkington sintiera terror por este mes en particular. En vano se dijo a sí misma que era no cristiana por ser supersticiosa, pero siempre había esos registros de muertes en la Biblia familiar. Esperaba con impaciencia la llegada de la medianoche del 31 de octubre con tanta ansiedad como la mayoría de la gente anticipa las campanadas de medianoche del 31 de diciembre. Después de las 12 en punto de la medianoche de Halloween, sintió como si la maldición hubiera sido levantada por un año más, y que podía estar segura de una existencia pacífica y continua, al menos hasta el siguiente octubre. No era de extrañar que dudara en aceptar la propuesta de Cranston. Sin embargo, pensó, hasta el momento octubre no había ejercido una influencia siniestra sobre ella. Había escapado de los resultados desastrosos hasta ese momento, y aparentemente gozaba de buena salud. Quizás porque ella era la última de su familia, y la línea ya no continuaría, se la salvaría. Sabía en lo más profundo de sí misma que esto no sería así. Sin embargo, si la maldición realmente tuviera algún poder, Meg Clayton había jurado erradicar a la familia, hasta el último miembro. Pero seguramente no le pasaría nada entre las 7:30 y las 12 de la noche del 31 de octubre. No si tomaba las precauciones adecuadas. Los Cranston enviarían su automóvil por ella, y después de eso estaría salvo y segura en la mansión Cranston. El jueves llegó finalmente, y con él una llovizna fría, que se prolongó durante todo el día. A las 6. La señorita Pilkington acababa de instalarse en el comedor de la residencia para comer una ensalada de verduras, sopa de lentejas, espinacas, nabos, bollos y mermelada, y una taza de té débil tibio. Ella era una vegetariana estricta, cuando fue interrumpida por una llamada telefónica.
Los Cranston habían tenido problemas con el motor y no podrían llamarla. ¿Podría ella, como un favor especial, empezar un poco antes para llegar a las 8? Como sabía por haber estado allí tantas veces anteriormente, el domicilio de Cranston estaba a solo 10 cuadras de su alojamiento. Como no había autobús u otro medio de transporte, tendría que caminar hasta allí, una distancia de 1 milla más o menos, pero, por supuesto, los Cranston estarían encantados de recompensarla por tal inconveniente. Su coche sería reparado, sin duda, a tiempo para que la llevaran a casa después de que regresaran de la fiesta. Ella accedió a regañadientes y volvió a su comida. Ella se estremeció nerviosamente. Este fue un giro inesperado de los acontecimientos, y no le agradaba la idea de esa larga caminata en la víspera de Todos los Santos, pero ahora no podía cambiar sus planes. Los Cranston dependían de ella. Consumió su comida apresuradamente y luego se apresuró a subir las escaleras para subir. La señorita Pilkington nunca tardó mucho en prepararse. No usaba cosméticos, en su opinión, todos los cosméticos eran obra del diablo y un signo de vanidad, y su cabello, recogido severamente de su rostro de rasgos afilados, estaba atado en un nudo anticuado en la nuca. De ahí que su peinado no requiriera retoques frecuentes. Al verla en la calle, el observador casual podría comentar que las faldas de la señorita Pilkington eran demasiado largas para ser modernas, pero la señorita Pilkington solo se preocupaba por la apariencia respetable y no prestó atención a las caprichosas tendencias de la moda. Medias opacas escocesas y zapatos para caminar de tacón plano de la variedad sensata completaron la vestimenta de la señorita Pilkington. En esta noche, sin embargo, un grueso abrigo de lana y un gran paraguas negro fueron añadidos debido a las inclemencias del tiempo. Con una vaga sensación de inquietud, abandonó la sofocante calidez de la residencia de la señorita Simpkins para damas refinadas y, protegiéndose con su gran antiguo paraguas de la ligera llovizna de lluvia, se encaminó hacia la morada de los Cranston. Las aceras estaban húmedas y resbaladizas, y el clima era lúgubre. Pasó junto a varios adolescentes que acababan de salir de un cine. La señorita Pilkington resopló con desdén. Imágenes en movimiento. Más inventos del diablo para la tentación de las almas jóvenes. Ella misma podía afirmar con orgullo que nunca había estado dentro de una casa de cine. Los espeluznantes anuncios que se mostraban en el exterior eran suficientes para asegurarle que nunca le importaría investigar más a fondo. Linternas de Jack la miraron de reojo desde muchos de los escaparates de las tiendas cuando pasó. Niños ruidosos, a pesar del mal tiempo, muchos con impermeables sobre disfraces improvisados de Halloween, corrían por las calles. Un mocoso, más atrevido que el resto, y sintiéndose seguro bajo el camuflaje realista de una máscara de hombre lobo, se arrastró detrás de la señorita Pilkington y la sobresaltó con un fuerte bu. Él se rió burlonamente mientras ella saltaba, asustada por este estallido inesperado. «Pequeño pagano», gritó indignada y dejó caer bruscamente el paraguas sobre el desventurado pilluelo. La señorita Pilkington se enorgullecía de saber cómo tratar con niños rebeldes y creía firmemente en el uso de la vara, aunque nunca lo hizo con ninguno de los niños que cuidaba, por temor a que sus padres se opusieran. Muchas veces los niños necesitaban una paliza, pensó ella, pero no era posible comprender las ideas novedosas de estos padres modernos. Irritada de indignación, cruzó la calle con su gran paraguas negro en un ángulo que, aunque la protegía del embate de la lluvia, obstruía un poco su vista. De repente, se oyó un chirrido agudo de los frenos y la señorita Pilkington se encontró tirada en el centro de la calle sobre el pavimento resbaladizo, con una multitud curiosa reuniéndose a su alrededor. «Dios, señora, ¿por qué no mira a dónde va?», dijo una voz molesta del conductor del coche. «¿Estás bien?». Aturdida, la señorita Pilkington se puso de pie. Sí. «Estoy bien», aseguró a la multitud algo irritada. No necesito ayuda, gracias». Miró su reloj, afortunadamente intacto a pesar de su caída. 7:45. Y se suponía que debía estar en casa de los Cranston a las 8. Ella se apresuró. La multitud, al darse cuenta de que nadie resultó herido, se dispersó. «¡Qué escape tan estrecho!», pensó la señorita Pilkington. Recordó el destino de su hermana y se estremeció.
Al inspeccionar su paraguas con pesar, vio que se había dañado un poco y, en la emoción, se había olvidado de obtener el nombre y el número de licencia del conductor. Oh bueno, ahora es demasiado tarde. Con pasos apresurados, se apresuró a seguir. Sin aliento, llegó a la residencia de los Cranston, 1 minuto para las 8. Pulsó el timbre y en su interior sonó una sucesión de campanillas musicales. Lentamente, la puerta se abrió hacia adentro y una aparición del diablo confrontó a la señorita Pilkington, quien emitió un involuntario grito de terror. Vamos, vamos, no me veo tan realista como todo eso. Tronó una voz jovial y tranquilizadora. La señorita Pilkington examinó la figura más de cerca y percibió que no era otro que el señor Cranston, vestido con el traje de Halloween. Oh, lo siento mucho, balbuceó, confusa, pero te parecías al diablo. Quiero decir, no le reconocí al principio. Siento haberte asustado. Tuve que abrir la puerta personalmente. El jueves por la noche es la noche libre de la criada y del mayordomo. Adelante. Su mente recordó la muerte de su bisabuelo a manos de un amigo, y se encontró abrigando dudas sobre el señor Cranston. Él le dedicó una sonrisa diabólica. Adelante, repitió. Debes tener frío después de caminar bajo toda esta lluvia. Creo que se avecina una tormenta. Ven y cálmate junto a la chimenea. Abrió el camino hacia el salón, donde la señora Cranston, resplandeciente con un elaborado traje de princesa egipcia, le estaba leyendo cuentos para dormir a su hijo de 6 años, quien, vestido con un pijama de dormir de lana rosa, se acurrucaba cómodamente en su regazo. Hola, dijo arrastrando las palabras la señora Cranston. Es un placer tenerte de regreso para quedarte con Teddy. Así que el disfraz de mi marido te asustó, ¿verdad? Yo mismo pensé que era extremadamente realista. Ella se rió alegremente. Supongo que estoy bastante molesta de todos modos, respondió la señorita Pilkington, y procedió a relatar su desgarradora experiencia con el automóvil. Y solo mira mi paraguas. Está arruinado sin posibilidad de reparación. El niño inspeccionó ese artículo caído y andrajoso con ojos muy abiertos e interesados. Querida, qué molesto, exclamó la señora Cranston, no te culpo por estar molesta. ¿Quieres un trago para calmar tus nervios? Ofreció un líquido ámbar en una botella de vidrio tallado. La señorita Pilkington se sonrojó indignada. No, gracias, respondió ella en tono educado, pero frígido. La señora Cranston, más divertida que irritada, sonrió con indulgencia y volvió a colocar la botella dentro del mueble bar. Incluso si la señorita Pilkington era un poco mojigata, era una persona honesta y confiable para cuidar de Teddy. Espero que no te pongas nervioso si te quedas solo en la casa, continuó. ¿Sabes dónde está el teléfono? Si nos quiere para algo, vaya a la casa de los Brittingham Cardenal 8159. Por cierto, deberían estar aquí pronto, ¿no, querida? Dirigió este último comentario a su marido, quien asintió y miró su reloj. Los Brittingham se han ofrecido muy amablemente a llamarnos, ya que nuestro automóvil está siendo reparado en el garaje, explicó la señora Cranston a la señorita Pilkington. Nuestro coche será reparado a tiempo para que te llevemos a casa después de la fiesta, como sea. Ah, ahora suena el timbre. Apuesto a que son ellos. Se levantó apresuradamente y Teddy se bajó de su regazo. Adiós, querida, besó apresuradamente a su pequeño hijo. Cierre por nosotros, ¿quiere? Señorita Pilkington. Ella añadió. Ya estás familiarizada con todas las salidas y entradas a estas alturas. Adiós. Estaremos en casa a eso de las 12 o las 12:30. El golpe de la puerta principal resonó a través de la casa vacía. ¡Qué indeciblemente pagano! Olisqueó la señorita Pilkington, mientras se marchaban. Gente civilizada que celebra Halloween con disfraces y caras falsas. Supongo que ni siquiera se dan cuenta de que están perpetuando las malas tradiciones de los defensores del diablo. Es malvado, eso es lo que es. Ella procedió a cerrar las distintas ventanas y puertas. Había 9 puertas que podía recordar, más 2 ventanas francesas en el comedor. También cerró todas las demás ventanas. Aunque el aguacero constante de lluvia había cesado, soplaba un fuerte viento, presagiando una violenta tormenta. Teddy la siguió y finalmente, cuando se acomodó cómodamente ante el fuego ardiente en la sala de estar, dijo, léame una historia, por favor.
La señorita Pilkington miró con desaprobación el llamativo libro de dibujos animados encuadernado en papel que le entregó. Las aventuras del hombre búho en Marte. ¿En qué podrían estar pensando los Cranston, llenando la mente de su hijo con tonterías tan imaginativas, especialmente justo antes de la hora de dormir? Tengo aquí algo mucho mejor para leerle, susurró la señorita Pilkington, sacando de su amplio bolso un libro titulado 10 cuentos morales para niños buenos. No quiero escuchar esas historias. Teddy objetó enfáticamente. Luego, dirigió su atención al paraguas arruinado apoyado en un rincón. Ollie, tu paraguas seguro que se arruinó, ¿no es así? Lo examinó divertido y luego abrió el paraguas. Oh, no lo abras aquí, protestó la señorita Pilkington. ¿Por qué no?, preguntó el niño, sus cejas arqueadas en una cómica expresión de sorpresa. No lo lastimaré. De todos modos está roto. La señorita Pilkington no quería admitir que era supersticiosa acerca de que abrir los paraguas en la casa traían mala suerte. De hecho, no solía, pero en Halloween, y en una extraña casa solitaria, bueno, no quería correr riesgos. Oh, ven a sentarte en mi regazo y te leeré una bonita historia, dijo, cambiando de tema. Teddy se dobló obedientemente, guardó el paraguas y se subió a las huesudas rodillas de la señorita Pilkington. Se equilibró allí lo mejor que pudo mientras leía con voz seca y quebrada uno de los 10 cuentos morales. Teddy se adormeció. Sonó el teléfono, interrumpiendo su recitación. Levantó el auricular y dijo hola. Un estallido de risa demoníaca saludó sus oídos. Horrorizada, colgó el auricular. ¿Qué pasa? ¿Señorita Pilkington?, preguntó Teddy. Oh, nada. Eran solo unos niños jugando trucos de Halloween, había respondido, forzando una nota de calma en su voz. ¿Fue una broma de Halloween o fue algo más? Tal vez fue un ladrón que llamó para saber si ella y Teddy estaban solos en la casa antes de que él entrara. O secuestradores. Había leído sobre esas cosas en los periódicos. La risa diabólica aún resonaba en sus oídos. Debo controlarme, resolvió. Estoy siendo tonta. Consultó su reloj. Las 8:45. Solo 3 horas y 15 minutos más hasta la medianoche, cuando se sentiría liberada de este insidioso reinado de terror por un año más. Bueno, le leería a Teddy hasta las 9 y luego lo llevaría a la cama. Los minutos pasaban pesadamente mientras ella seguía hablando con voz monótona. Teddy recayó una vez más en un sueño. Otro vistazo a su reloj le dijo que eran las 9. Vamos, Teddy, nos vamos a la cama, susurró la señorita Pilkington. En Teddy no había objeciones, aunque instintivamente se apartó de las manos frías y húmedas de la señorita Pilkington cuando ella lo levantó y lo cargó, presionando sobre sus piernas duras y pechos planos, escaleras arriba a su habitación. La señorita Pilkington bajó a Teddy cuando entró en su cuarto de niños elegantemente amueblado. Había una serie de juguetes esparcidos por el suelo. De repente, sus pies salieron de debajo de ella y cayó, golpeándose la cabeza contra una cómoda pintada de colores alegres. Había pisado una camioneta de juguete. Oh, señorita Pilkington. Teddy gimió, no está herida, ¿verdad? Ella estaba enojada por el descuido del niño al dejar sus cosas de juego esparcidas, pero logró una sonrisa débil y forzada cuando dijo con bastante brusquedad, no, Teddy, estoy bien, pero tal vez ahora te des cuenta de la importancia de poner aleja tus juguetes. Otro casi accidente. ¿Coincidencia o? Se frotó el lugar magullado de la cabeza. La solicitud infantil de Teddy la complació, y aunque no sentía un amor genuino por los niños, cuando metió a Teddy en la cama no pudo evitar notar lo angelical que se veía en su pijama rosa limpio, con sus rizos dorados y despeinados cayendo sobre la almohada blanca. Él era, en su opinión, a pesar de su mimada existencia en medio de la atmósfera de los cócteles, los cigarrillos y el estilo de vida moderno, a pesar de que disfrutaba de esos cómics degradantes, uno de los niños mejor educados que había cuidado. La señorita Pilkington supervisó sus oraciones antes de acostarse, apagó la luz y regresó abajo. Ahora era más solitario, sin Teddy para hacerle compañía. El gran y ornamentado reloj de la sala dio las 9:30. Un cuerno escandaloso para que un niño de 6 años se vaya a la cama, reflexionó ella. Cuando era pequeña, siempre se retiraba a dormir puntualmente a las 7, incluso hasta los 12 o 13 años.
Se acomodó cómodamente en un sillón, sacó de su enorme bolso un volumen de pequeñas gemas del verso victoriano y empezó a leerlo. Había leído durante aproximadamente media hora cuando tuvo la fugaz impresión de que había escuchado algo en la cocina. Su cuero cabelludo se tensó debajo de su apretado cabello. Pensó en pedir ayuda por teléfono, pero sabía que parecería ridícula si resultara ser simplemente su imaginación. El ruido podría haber sido solo el viento. Armada con un atizador de la chimenea, entró tímidamente de puntillas en la cocina. Encendió la luz y se quedó esperando tensa. No había sonido. Luego, de repente, detrás de ella se escuchó un suave golpe. Se dio la vuelta, su rostro era una máscara de miedo. Nada ahí. De nuevo, tud. Casi sollozó de alivio. Era la puerta que iba de la cocina al sótano. Una corriente de aire frío hizo vibrar la puerta, incluso aunque estaba cerrada. Luego recordó que se había olvidado de cerrar la puerta del sótano. Probablemente el viento la había abierto y esa era la razón de la corriente. A toda prisa, encendió la luz del sótano y bajó corriendo las sombrías escaleras. Allí estaba la puerta, abierta de par en par, con grandes ráfagas de viento. La tormenta realmente estaba comenzando ahora. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Pensar que había sido tan descuidada. Cualquiera podría haber entrado a hurtadillas. Ella pensó en esa llamada telefónica anónima, y escalofríos recorrieron su espalda mientras corría frenéticamente escaleras arriba y echaba el cerrojo a la puerta de la cocina que conducía al sótano. Su corazón se aceleró y regresó al salón. Una vez más reanudó su lectura, pero de alguna manera no pudo concentrarse en el libro. Seguía mirando nerviosamente a su alrededor y detrás de ella. Con impaciencia, volvió a mirar su reloj. A las 10:30. 1 hora y media más. Nuevamente su lectura fue interrumpida, esta vez por un fuerte golpe en la entrada principal. Dejó su libro y se quedó clavada en el suelo. El golpe perentorio se repitió. Caminó con cautela hacia la puerta y gritó: ¿Quién está ahí? Pero no pudo oír ninguna respuesta por encima del gemido del viento del exterior. Temerosa de desatornillar la entrada, abrió la pequeña abertura en el panel y miró hacia afuera. No veía a nadie. Se imaginó que escuchó una risa burlona por encima del sonido del viento. Desconcertada y asustada, regresó a su lugar junto al fuego. Las moribundas brasas la miraron como ojos rojos y hambrientos de demonios. Afuera, la tormenta aumentó en furia. De repente, todas las luces se apagaron, dejando a Hortense Pilkington envuelta en una oscuridad lúgubre. Horrorizada, se agachó en su silla. Las brasas de la chimenea emitían un tenue resplandor, creando extrañas sombras en la habitación, que eran más aterradoras de lo que hubiera sido la total ausencia de luz. La señorita Pilkington estaba ahora abrumadoramente aterrorizada. Ya no tenía ninguna duda de que estaba siendo arrastrada inexorablemente por el poder de la maldición de la bruja. Pasó revista a los siniestros acontecimientos de la noche. Primero, el casi accidente con el automóvil, luego la misteriosa llamada telefónica, su caída en la guardería de Teddy, la puerta del sótano se dejó abierta. Alguien podría haber entrado a hurtadillas en la casa y, incluso, podría estar acechándola en las sombras. Se estremeció al pensarlo. Luego los extraños golpes en la puerta y ahora las luces apagadas. Deseó saber qué hora era, pero no podía ver la esfera de su reloj a la débil luz de las brasas. La oscuridad estaba plagada de terrores invisibles. ¿Era su imaginación o había alguien, algo, acechando en las sombras? Suponiendo que Teddy se despertara y se asustara y gritara, ¿podría reunir el valor suficiente para subir las escaleras, o dedos invisibles se aferrarían a ella antes de que llegara a la habitación de Teddy? Anhelaba que Teddy estuviera a su lado ahora, cualquier cosa cálida, reconfortante y viva. La casa asumió el aspecto de una cámara de los horrores. Pues, estaba lleno de cientos de inventos inteligentes y supuestos mejoras para la humanidad que la hechicera había mencionado en su maldición hace tantos años. Si el espíritu de Meg Clayton se manifestara ahora, ¿cuál de estos instrumentos del diablo elegiría para animar? El calentador de obleas en el sótano, suponiendo que explotara, matándola como había hecho con su abuelo. El pesado candelabro justo encima de su cabeza, suponiendo que cayera. Suponiendo que reciba una descarga eléctrica mientras intenta encender las luces. Cada artículo de mobiliario de la habitación pareció repentinamente cargado de una fuerza maligna.
Casi esperaba que las cortinas se extendieran y la estrangularan, o que las almohadas del sofá la asfixiaran. El sudor frío le perlaba la frente. «Oh Dios mío», susurró con fervor y desesperación, «no quiero morir. Sálvame de la maldición de la bruja». De repente, pensó en el teléfono del puesto de café al lado de su silla. Por supuesto. El teléfono. Es extraño cómo la razón de uno se paraliza en un tiempo como este. Levantó el auricular y marcó operador con la esperanza de haber marcado correctamente en la oscuridad. Escuchó que algo andaba mal. Allí no había sonido en los cables. Finalmente, se dio cuenta de que el teléfono estaba muerto. Sin esperanza, colgó el auricular, puso la cabeza entre los brazos y sollozó en voz alta. Vagamente, escuchó los siniestros tonos del reloj del vestíbulo dar las 11:30. Oh, solo media hora más. Qué irónico que la maldición debería haberme alcanzado ahora. Ella sollozó sin restricciones. En medio de su histeria, el teléfono sonó. Ansiosamente ella lo agarró. Oh, qué reconfortante escuchar el sonido de una voz humana, incluso si fuera desde millas de distancia. Pero ¿cómo podría haber sonado el teléfono? Estaba muerto hace solo unos momentos. Su voz llegó vacilante. Oh, hola. Hola. Este es el hombre de la línea. Espero que el corte de la electricidad no le haya asustado. La tormenta de viento sopló algunas de las líneas y te dejó sin luces ni servicio telefónico por un tiempo. Todo está ok ahora. Las líneas están reparadas y la energía ha sido restaurada. Conduje y llamé a tu puerta para advertirle sobre el apagón temporal para que tú tengas miedo, pero supongo que no me escuchaste. ¿Está todo bien en tu casa ahora? Hortense Pilkington casi lloró de alivio. Sí, oh sí. Ella afirmó trémula. Muchas gracias. Se apresuró a secar los restos de sus lágrimas, se sonó ruidosamente la nariz con un delicado pañuelo de encaje y se alisó el cabello hacia atrás. Según su reloj, ahora eran las 11:45. Pronto volverían los Cranston. Para entonces, debe recuperarse y deshacerse de todo rastro de su arrebato. No debía dejarles saber cuán tontamente se había comportado. Fue a la cocina y se echó agua fría en la cara. Luego regresó al salón, encendiendo todas las lámparas y luz eléctrica, bañando el lugar de un brillo alegre y agradable. La señorita Pilkington se reclinó cómodamente en su sillón y tomó sus pequeñas gemas del verso victoriano. Aunque todavía algo conmocionada, ahora casi podía reírse de sus miedos. Señorita Pilkington, señorita Pilkington. La voz quejumbrosa de Teddy llegó desde arriba. ¿Qué podría querer ese pequeño bribón a esta hora? Murmuró para sí misma con molestia. Su reloj indicaba que faltaban solo 5 minutos para la medianoche. Se apresuró a subir las escaleras. «Oh, señorita Pilkington», repitió Teddy, y esa dama imaginó que detectaba lágrimas en su vocecita. Por un momento, volvió a pensar en que alguien podría haber entrado a hurtadillas en la casa en el momento en que ella dejó la puerta del sótano abierta, incluso podría estar en el dormitorio de Teddy ahora, y que el niño aterrorizado podría estar pidiendo ayuda. Ella vaciló en la puerta por un instante, pero despidió ese pensamiento, aún más envalentonada por el hecho de que ahora eran 5 minutos hasta la terminación de 31 de octubre. La habitación estaba en total oscuridad. Su pie entró en contacto con algo suave y la anudó que yacía en el suelo. Recordó la urgencia quejumbrosa en la voz de Teddy. Su corazón pareció dejar de latir mientras estaba allí, demasiado aterrorizada para gritar. Finalmente, sus dedos temblorosos localizaron el interruptor para la lámpara de noche. Allí estaba Teddy, sentado muy erguido en su cama, sus ojos muy abiertos por el horror. Perpleja, Hortense Pilkington dirigió su mirada a lo que había a sus pies, un osito de peluche de gran tamaño. Ella dio un largo suspiro de alivio y corrió al lado de la cama de Teddy. ¿Qué es? ¿Por qué gritaste? Ella preguntó. Oh, señorita Pilkington, tenía un sueño horrible sobre una vieja bruja parada sobre mi cama, y ella. Pero eso fue solo un sueño, dijo la señorita Pilkington. Todo está bien ahora. Vuelve a dormir. Primero deme un beso de buenas noches, suplicó Teddy. La señorita Pilkington tuvo un violento disgusto por el contacto físico de cualquier tipo, incluso cuando se trataba de besar a los niños de buenas noches, pero viendo la mirada implorante en los grandes ojos azules de Teddy, ella aceptó.
Era extraño como ella nunca se dio cuenta antes de esta noche qué niño tan dulce y adorable era Teddy. Mientras se inclinaba para protegerlo, el gran reloj que bajaba por las escaleras comenzó a marcar la hora de medianoche. Los rizos dorados de Teddy tocaban su cabello gris fibroso. Sus regordetes brazos rodearon su cuello. Algún instinto maternal latente dentro de ella hizo que lo atrajera más cerca. De repente, los brazos regordetes se volvieron nervudos y musculosos, las manos infantiles con hoyuelos se volvieron alargadas y desarrolló afiladas garras. Sorprendida, la señorita Pilkington abrió los ojos y vio, no los inocentes azules de Teddy, sino las orbes rojas de los demonios perforando los suyos. Unos colmillos afilados se clavaron en su cuello escuálido. Ella gritó, una vez, estridentemente, y cuando el último tono sombrío del reloj del vestíbulo que denotaba la medianoche se desvanecía, la señorita Pilkington se hundió en el olvido.